5 minutos atrás. El chasquido helado del acero. Un Windsor arrestado. Por primera vez en casi 400 años, un miembro senior de la realeza ha sido tomado bajo custodia estatal. Inaudito. La línea de sucesión, destrozada. La monarquía británica jamás volverá a ser la misma. Yo, Alexandra Winter, les digo, mientras la nación busca la esperanza en Catherine y William, la oscuridad se filtra. Los nuevos archivos Epstein son implacables. Sarah Ferguson, su nombre ligado a ese monstruo. Una decisión equivocada, un error imperdonable. Un golpe directo a la ya frágil imagen de la corona. Pero no se engañen. Esto no fue un error policial. Esto es una operación quirúrgica, autorizada desde la cima. Hay un protocolo secreto, una auditoría silenciosa. Ahora, yo les contaré cómo ocurrió. ¿Están listos para la verdad que sacudirá Buckingham? El hombre que fue príncipe y duque, Andrés Mountbatten Windsor, ahora es prisionero de la corona. No, esto no fue un error judicial. Yo lo sé. Ni un fallo policial. Fue un golpe quirúrgico, coordinado con precisión milimétrica, autorizado desde la mismísima cima. Mi equipo de investigación ha obtenido registros internos de Kensington Palace. ¡Atención! Estos documentos confirman algo escalofriante. El artífice de esta caída no fue el rey. Fue el heredero, el príncipe Guillermo. Para entender cómo un príncipe se convierte en un simple sospechoso en menos de 15 minutos, debemos retroceder. La atmósfera era asfixiante, yo lo veo. Justo entonces, la noche del 29 de octubre de 2025, a las 22:00 en punto, una reunión de guerra de 48 minutos se celebró en los aposentos privados de Buckingham. El rey Carlos estaba frente a su hijo, el príncipe Guillermo, y su hermana, la princesa Ana. Los informes internos de esa sala son claros. Guillermo se inclinó sobre la pesada mesa de roble. Su voz era una hoja afilada, firme. Si él permanece, la corona muere contigo, sentenció. Cortamos el cordón ahora. Ni más excusas, ni más demoras. Carlos, se dice, dudó. Mencionó la protección materna que su madre, la reina Isabel, le había ofrecido en el pasado. Pero Guillermo era inamovible, implacable. Presentó un dossier, una colección demoledora. Correos electrónicos cifrados, rastros financieros irrefutables. Todo hacía que la posición de Andrés no fuera solo vergonzosa, sino legalmente terminal. A las 22:48 en punto, el rey había firmado. El documento más devastador de la historia real moderna. La renuncia a la inmunidad de la corona. Antes de desvelar el contenido de esa renuncia secreta, yo les pido. Denle me gusta a este video y suscríbanse. Estamos siguiendo esta investigación minuto a minuto, mientras el dossier se filtra. Si creen que la monarquía actúa correctamente, o si esto es un paso demasiado lejos, dejen un comentario. Justicia o traición. Yo los leo todos, sin excepción. Justo al día siguiente, el 30 de octubre de 2025, a las 8:14 de la mañana, la verja de Royal Lodge se abrió. Pero no era para una comitiva real. Era para el Comando de Protección Especializada de la Policía Metropolitana. Entraron con un silencio sepulcral. Ni sirenas, ni luces intermitentes. Solo 12 minutos de ejecución clínica. El detalle más escalofriante. Exactamente a las 8:22. Mientras los agentes le informaban de sus derechos, Andrés tomó su teléfono. Hizo una única llamada. A su sobrino, el príncipe Guillermo. Sonó durante 20 segundos. Guillermo no respondió. No descolgó. En ese preciso momento, el príncipe de Gales asistía a un compromiso benéfico planificado en Londres. Los testigos describen su rostro. Una máscara de fría indiferencia. Mientras su propio tío era escoltado por una puerta de servicio lateral, la misma puerta utilizada por el personal que había abandonado al príncipe días antes. Esto nos lleva al mecanismo de la traición. Un proceso de aislamiento en 3 pasos, diseñado para dejar a Andrés indefenso. Primero, el rey cortó toda financiación privada.
imposibilitando su defensa legal o su seguridad personal. Segundo, cada vestigio de su estatus de Alteza Real fue extirpado quirúrgicamente. Tercero, y lo más crucial, la firma de la renuncia a la inmunidad de la corona. Pero, ¿cómo funciona? Normalmente, los miembros de la familia real están protegidos de ciertos procesos civiles y penales por la doctrina de inmunidad soberana. Al firmar esa renuncia, el rey Carlos despojó, de facto, la palabra real del nombre de Andrés ante la ley. Activó una luz verde inmediata para que la Fiscalía de la Corona actuara por cargos de mala conducta en un cargo público. Andrés creyó que estaba protegido por la sangre. Olvidó que la corona es una institución, que sobrevive devorando a los suyos cuando es necesario. Mientras él viajaba en la parte trasera de un vehículo gris sin distintivos, despojado de sus títulos, su hogar, la lealtad familiar, no era solo un duque en desgracia. Era un fantasma. Pero, ¿por qué Guillermo impulsó el arresto ahora? ¿Qué había en ese dossier que era tan tóxico, que obligó al rey a sacrificar a su propio hermano? La respuesta implica un rastro de dinero. Lleva directamente a una cuenta en el extranjero. Y a un nombre que no hemos escuchado en años. Sigan atentos. La segunda parte de este dossier es aún más oscura. Esta es la historia que no querían que vieran. Y apenas comienza. A las 9:45 de la mañana, mientras Andrés Monbat en Windsor era procesado en una austera instalación policial, la escena cambiaba. La atmósfera en el salón matutino de Buckingham Palace era de eficiencia letal. La princesa Ana, la ejecutora de la Casa de Windsor, no estaba allí para ofrecer apoyo fraternal. Estaba para supervisar la demolición final del legado de su hermano. Durante décadas, Ana fue la crítica silenciosa, de acero, del estilo de vida paga para jugar de Andrés. Ella veía la monarquía como una vida de servicio. Él, como un pase VIP a los círculos más peligrosos del mundo. Ahora, la máscara ha caído. Fuentes dentro del palacio revelan que Ana no solo apoyó el arresto. Ella facilitó la recolección de pruebas. Esto nos lleva a un detalle tan específico que hiela los pasillos de Windsor. Cuando los investigadores forenses entraron a la biblioteca de Royal Lodge, fueron dirigidos hacia un pesado retrato del siglo XIX. Colgaba en la pared norte. Detrás del marco dorado y ornamentado había una caja fuerte de alta seguridad. Andrés creyó que era su santuario final. Un lugar donde sus secretos más oscuros estaban protegidos por el privilegio real. Se equivocó. La princesa Ana, se informa, se adelantó. Entregó personalmente la combinación de 6 dígitos a los investigadores. No había lealtad fraternal. Solo un deber frío e implacable. Dentro de esa caja fuerte, los investigadores no solo encontraron fajos de billetes. Hallaron un libro de contabilidad manuscrito, un registro de favores. Detallaba interacciones precisas, fechas, nombres de entidades extranjeras. Todos habían comprado acceso al Estado británico a través de Andrés. Si este nivel de traición les hierve la sangre, no están solos. Compartan este vídeo en sus redes sociales ahora mismo. La gente necesita ver la profundidad de esta corrupción. Y si siguen aquí, asegúrense de haber pulsado el botón de suscripción. La próxima revelación implica una suma específica de dinero. Andrés creyó haberla blanqueado con éxito. La confrontación que desató este escándalo, yo lo sé, se inició a principios de 2024. Justo entonces, en su papel de supervisora de las auditorías internas de las propiedades de la corona, Ana encaró a Andrés. Había una enorme discrepancia en los fondos de mantenimiento de Royal Lodge. La suma exacta: 2.150.000 libras. Cuando la princesa real exigió una explicación inmediata, la respuesta de Andrés fue una mentira descarada. Afirmó que el dinero se había invertido en una cartera de alto rendimiento para asegurar el futuro de la finca. Pero Ana es, sin duda, la miembro más diligente de la familia real. Ella rastreó cada transferencia bancaria. El dinero, yo lo veo, no había ido a una firma de inversión. Se había desviado a través de 3 empresas fantasma. ¿Para qué?
para saldar un pago de silencio. Silenciar a un conocido asociado de Jeffrey Epstein. La traición fue absoluta. Andrés utilizaba fondos públicos, dinero de los contribuyentes, para enterrar los fantasmas de su propio pasado criminal. Según mis fuentes, la princesa Ana llevó este descubrimiento directamente al rey Carlos III. No solo presentó una queja. Entregó, yo lo vi, el memorándum interno del Palacio número 44 rojo. En el escalofriante lenguaje de la comunidad de inteligencia, este documento oficial calificaba a Andrés como una responsabilidad para el interés nacional. La recomendación de Ana fue brutal, definitiva. Excomunión total. Ella le dijo al rey: no es solo un hermano deshonrado, es un cáncer para la institución. Lo extirpamos o todos caemos. Ana no solo quería a Andrés fuera de su residencia, quería que lo borraran de los libros de historia. Decretó la incautación inmediata de sus archivos privados. Cada carta, cada nota, cada huella digital fue entregada a las autoridades. Pero mientras la investigación se desplaza de la biblioteca a las cuentas bancarias, un nuevo nombre ha emergido. Un nombre que une las deudas de Andrés a una potencia extranjera. ¿Quién, me pregunto yo, financiaba el estilo de vida del duque cuando el rey cortó sus cheques? La respuesta, yo la tengo. Está oculta en una serie de correos electrónicos. Son de un multimillonario que no ha sido visto en público en 3 años. La sombra de la traición se alarga. Y la ejecutora, justo entonces, está apenas comenzando. Andrés era la cara del escándalo. La investigación ha centrado ahora su mirada en la mujer que actuó como su puerta trasera financiera, Sarah Ferguson, la duquesa de York. Durante años se la retrató como la exesposa leal, apoyando a su hombre. Pero el rastro documental sugiere una realidad mucho más siniestra. Sarah Ferguson no era solo una cónyuge solidaria. Era el engranaje vital de una maquinaria de hacer dinero. Una que vendió la corona británica al mejor postor. La evidencia ya no es, yo lo veo, una cuestión de especulación de tabloides. Documentos desclasificados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirman algo escalofriante. Sarah Ferguson aceptó, justo entonces, $15.000 de Jeffrey Epstein. Superficialmente, parece un error de cálculo para una royal. Pero en el mundo de la corrupción de alto nivel, ese dinero fue un anzuelo. Se usó para saldar sus crecientes deudas personales. A cambio, abrió las puertas de Windsor a un depredador convicto. Si les enfurece que un miembro de la familia real estuviera, de hecho, en la nómina de un delincuente sexual, entonces deben escuchar el resto. Esto es solo la punta de un iceberg de $5 millones. Antes de sumergirnos en las cuentas offshore, tómense un segundo para darle me gusta a este vídeo. Le dice al algoritmo que esta investigación importa. Y si están tan hartos como yo de este privilegio desmedido, comenten abajo con la palabra responsabilidad. La investigación ha descubierto un rastro financiero devastador, datado en 2011. Mientras el Reino Unido se recuperaba de una recesión global, Sarah, según los informes, orquestó una reunión secreta. Fue entre Andrés y un multimillonario kazajo. El precio de esta presentación: una asombrosa comisión de 4.500.000 libras. Esto no fue, yo lo aseguro, un trato comercial transparente. El dinero se canalizó a través de una compleja red de cuentas offshore, ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, diseñadas para desvanecerse antes de que Hacienda o los auditores del palacio pudieran siquiera verlas. Aquí está. Yo se los digo. Exactamente cómo funcionaba el mecanismo de blanqueo de los York. Primero, Sarah acumulaba millones en deudas por un estilo de vida que no podía permitirse. Compraba artículos de lujo. Mantenía una vida opulenta. Esto creaba la deuda. Luego venía el cebo. Entidades extranjeras, percibiendo una oportunidad, ofrecían saldar esas deudas. La acción, justo entonces, seguía de inmediato. Andrés utilizaba su estatus de enviado comercial del Reino Unido. Su objetivo: influir en políticas, abrir puertas o facilitar acuerdos inmobiliarios para esas mismas entidades. El resultado:
Los York vivían en el lujo. Mientras tanto, la reputación diplomática del Reino Unido se vendía por partes. La realidad de esta traición alcanzó un punto de quiebre el pasado jueves. A las 2:15 de la madrugada, con el cielo aún oscuro, Sarah fue avistada. Salía de una residencia privada de alta seguridad en Mayfair. No estaba acompañada por protección real. Estaba sola. Aferraba un único maletín rojo. Mis fuentes indican que esta residencia está vinculada a un antiguo asociado legal de Epstein. Dentro de ese maletín, los investigadores creen que están las copias originales de los correos electrónicos de 2011, selladas con el membrete de la corona. En un intercambio específico, Andrés, yo lo sé, supuestamente escribió a Epstein: «Estamos juntos en esto». Una reconstrucción de la voz de Sarah en una llamada frenética a un confidente, justo después de esa reunión, revela el pánico. Ella dijo, según los informes: «Si encuentran los registros de las Islas Vírgenes Británicas, si ven las firmas, estamos acabados. Todo está perdido». No le preocupaba la moralidad de los tratos, le preocupaba el rastro. Mientras al público se le decía que eran una pareja divorciada, viviendo bajo el mismo techo por el bien de sus hijos, la verdad es que eran socios. Socios en un esquema global de tráfico de influencias. Pero a medida que las autoridades se acercan al dinero, han tropezado con algo aún más inquietante. No se trata solo de los padres. La investigación ha hallado regalos sospechosos enviados a cuentas vinculadas a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. ¿Fueron las princesas utilizadas como escudos involuntarios para la codicia de su padre? ¿O eran parte del plan? El próximo capítulo de este dossier expone el daño colateral del negocio familiar de los York. Y es una traición que el príncipe Guillermo, yo lo aseguro, jamás perdonará. Este es el capítulo que el Palacio de Buckingham luchó con uñas y dientes por enterrar. Mientras el mundo se concentraba en la expulsión de Andrés, una amenaza mucho mayor se cernía sobre los pasillos de Royal Lodge. Esto no se trata solo de un príncipe caído en desgracia. Hablamos de una grave violación a la seguridad nacional del Reino Unido. Yo sé que hay una advertencia de un juez del Tribunal Superior, una operación de inteligencia china, y el instante preciso en que el corazón mismo de la monarquía fue comprometido por dinero. Para comprender esta traición, debemos examinar la brecha financiera que surgió a principios de 2024. Después de que el rey Carlos III, con una decisión firme, suprimiera oficialmente la asignación anual de 249.000 libras esterlinas de Andrés, el otrora duque de York cayó en una desesperación abrumadora. Con un estilo de vida de millones de libras y cero ingresos lícitos, Andrés se convirtió en el eslabón débil. Justo entonces, el Departamento de Trabajo del Frente Unido, una rama del Partido Comunista Chino, lo encontró. El incidente ocurrió el 19 de febrero de 2024, precisamente el día de su 44º cumpleaños. Mientras el público observaba una reunión familiar discreta en Royal Lodge, los registros internos de seguridad revelan una verdad muy distinta. Un invitado en particular, un empresario, identificado más tarde como persona de interés por el MI5 en el informe Operación Dragon, accedió a las instalaciones sin el proceso de investigación obligatorio. No solo asistió a una cena, estableció una confianza inusual con Andrés. Si le repugna que un miembro de la familia real eludiera los protocolos de seguridad nacional por un inversor privado, debe escuchar lo que sucedió después. Su apoyo es crucial para que esta verdad supere cualquier intento de censura. Si considera que Andrés debe enfrentar un juicio por traición, su comentario mantiene viva esta investigación. El mecanismo de esta infiltración fue un engaño clásico. Bajo el pretexto de una inversión comercial privada, Andrés, según los informes, compartía información confidencial de sus misiones de 2010 al sudeste asiático. No eran simples folletos comerciales, eran informes gubernamentales clasificados, detallando rutas comerciales y vulnerabilidades diplomáticas. La evidencia es digital e irrefutable. Los monitores del GCHQ del gobierno detectaron, con precisión milimétrica, 3 transmisiones cifradas específicas.
Estas se originaron en la red Wi-Fi de Royal Lodge la noche de la fiesta. Las transmisiones se produjeron entre las 23:00 y la 1:00 de la madrugada. Estos paquetes de datos fueron enviados a un servidor en Beijing, conocido por albergar activos de inteligencia. La defensa de Andrés, según una transcripción filtrada de su apelación interna en Palacio, fue de una arrogancia espeluznante. Yo la he visto, supuestamente dijo a un asistente de alto rango. Solo soy un hombre. Si me piden que haga algo por el comercio del país, lo hago lo mejor que puedo. No veo por qué mis amigos son de repente un asunto para el servicio secreto. Pero el Comité Conjunto de Inteligencia no estuvo de acuerdo. No vieron a un amigo, vieron una brecha de seguridad. La autoridad detrás de esto es un fallo del Tribunal Superior de 2024. Este fallo protegió el nombre del empresario, pero confirmó sus vínculos con operaciones de influencia extranjera, tal como predije. El plazo para la rendición de cuentas de Andrés ya está fijado. El Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento ha emitido una citación formal. Requiere sus registros de comunicaciones privadas, incluyendo todas las aplicaciones de mensajería cifrada utilizadas entre 2024 y 2026. La fecha límite es el 15 de diciembre, un día que quedará grabado. Si Andrés Mountbatten Windsor no solo vendió su casa, sino que también traficó secretos de Estado para pagar sus crecientes facturas legales, los títulos que perdió son la menor de sus preocupaciones. Bajo la Ley de Seguridad Nacional, las consecuencias son permanentes. Ya no es solo un royal en desgracia. Es un sospechoso en una investigación por traición. Mientras los camiones de mudanza comienzan a rondar Royal Lodge, la pregunta ya no es dónde vivirá. Es si pasará el resto de su vida tras las rejas. El santuario ha desaparecido. El eslabón débil finalmente se ha roto. Permanezcan atentos, porque la siguiente parte de este dossier revela la reacción exacta del rey cuando descubrió que su propio hermano se comunicaba con Beijing. El asedio de Royal Lodge ha terminado por fin. Durante 15 largos años, esta mansión de 30 habitaciones, enclavada en 98 acres del Gran Parque de Windsor, fue una fortaleza de negación. Pero esta mañana, las puertas están de par en par. Y el hombre que se autodenominaba el faraón de Windsor se ha ido. Andrés Mountbatten Windsor ha sido desalojado. No por un oficial judicial, sino por la fría precisión legal de su propio hermano, el rey Carlos III. Una maniobra magistral. Durante años, Andrés se creyó intocable. Se escudaba tras un contrato de arrendamiento de 75 años que firmó en 2003. Pensó que ese documento era su escudo eterno. Se equivocó gravemente. Subestimó a un rey. Un rey que ya no se preocupa por proteger al hijo favorito de la familia. Está obsesionado con la supervivencia de la monarquía misma. Así es exactamente cómo se ejecutó el gran desalojo. No fue una discusión repentina. Fue una trampa legal lenta, y yo diría agónica. Cada contrato de arrendamiento incluye una cláusula de mantenimiento. Bajo los términos que Andrés firmó hace 2 décadas, estaba contractualmente obligado a invertir al menos 7.500.000 libras esterlinas en reparaciones estructurales y conservación. El año pasado, el rey Carlos encargó un estudio forense privado de la propiedad. Los resultados fueron devastadores. El informe reveló, con exactitud, 2.100.000 libras en negligencia estructural crítica. Desde muros infestados de humedad hasta un tejado desmoronado, Royal Lodge se venía abajo bajo la supervisión de Andrés. Al no mantener la propiedad con el estándar real exigido, Andrés incumplió el contrato de arrendamiento. Si le satisface ver a un hombre finalmente rendir cuentas por el privilegio que abusó, yo veo que estamos presenciando el fin de una era de impunidad. Si considera que Andrés merece perderlo todo, o que el rey está siendo demasiado severo, su opinión sobre este movimiento real de poder es vital para el expediente. El golpe de gracia llegó cuando Carlos se negó oficialmente a sufragar los 3 millones de libras anuales del equipo de seguridad privada de Andrés. Sin protección financiada por el Estado y con la casa en estado de incumplimiento estructural,
la propiedad se volvió inviable para asegurar. Según la legislación del Reino Unido, una propiedad de la corona no puede ser ocupada si no puede ser asegurada. La trampa se cerró. La cruda realidad de su caída se hizo patente a las 4 de la madrugada de la semana pasada. En la profunda oscuridad de la madrugada, furgonetas de mudanza fueron avistadas en la entrada de servicio trasera de Royal Lodge. Justo entonces, en un momento de patética ironía, Andrés fue visto cargando personalmente una colección de osos de peluche hacia un vehículo. Estos mismos animales de peluche, yo sé, son los que Paul Burrell, el famoso mayordomo, afirmó que las sirvientas debían organizar en un orden matemático específico cada mañana. El hombre que una vez voló misiones de combate en la Guerra de las Malvinas fue reducido a aferrarse a juguetes infantiles mientras era expulsado de su palacio. El ultimátum definitivo llegó. Fue entregado en 3 páginas de papel membretado de Clarence House. No era una petición, era una directriz. El documento otorgaba a Andrés hasta las 5 de la tarde exactas del viernes para abandonar la propiedad o enfrentaría un procedimiento formal de rescisión del contrato de arrendamiento en el Tribunal Superior. Un juicio así, yo veo, habría hecho público su registro financiero, un riesgo que Andrés no podía permitirse. Se rindió. Andrés ahora está siendo relegado a una pequeña cabaña anónima en la finca de Sandringham. Esta propiedad es de propiedad privada del rey y está lejos del ojo público. Ha pasado de una mansión de 30 habitaciones a una residencia que ni siquiera tiene una puerta de seguridad dedicada. El faraón ha sido destronado. Pero mientras Andrés se mueve hacia la Sandringham, lleva consigo un secreto. Un archivo digital que podría reducir a cenizas la casa de Windsor. Porque incluso un hombre en el exilio tiene una última carta que jugar. La próxima parte de esta investigación revelará exactamente lo que Andrés está planeando para el día en que comience su juicio. La guerra no ha terminado. Solo se ha trasladado a una casa más pequeña. Manténganse informados. El juego final ha llegado oficialmente. A partir de hoy, 2 de marzo de 2026, la primera audiencia formal en el Old Bailey está en marcha. La monarquía británica se encuentra al borde de un abismo constitucional. Andrés Mountbatten Windsor ya no es solo un royal caído en desgracia. Él es la figura central en un juicio penal que determinará si la Casa de Windsor puede sobrevivir a sus propios secretos. Nuestro equipo de investigación ha analizado los 3 posibles resultados para este juicio. El árbol de escenarios es sombrío. La primera posibilidad es el escenario de exilio, con un 10% de probabilidad. Andrés desaparecería en una propiedad remota en la finca de Sandringham. Citaría problemas de salud para estancar la investigación indefinidamente. Pero esa ventana, yo sé, probablemente se ha cerrado. La ira del público es demasiado intensa. El segundo camino es el escenario de acuerdo extrajudicial, con un 30% de probabilidad. Andrés pagaría un segundo acuerdo, incluso más grande, para evitar una condena penal por mala conducta en un cargo público. Pero hay un problema masivo. Andrés está financieramente en bancarrota. Con el rey Carlos cortando los fondos del ducado, no queda riqueza privada para drenar. Esto nos lleva al resultado más probable, con un 60% de probabilidad: la condena. La Policía Metropolitana ha construido un caso tan hermético que Andrés podría convertirse en el primer descendiente directo de un monarca británico en cumplir condena en un centro correccional moderno. Si la idea de un príncipe en una celda de prisión le suena a justicia, suscríbase ahora mismo. Somos el único canal que rastrea las transcripciones judiciales en tiempo real. La razón por la que el escenario 3 se está convirtiendo en realidad es un movimiento legislativo secreto. El gobierno está acelerando la Ley de Remoción de Miembros Desgraciados de la Sucesión. Esto no es solo una formalidad legal. Es una amputación quirúrgica. Al remover a Andrés de la línea de sucesión, donde actualmente ocupa el 8º lugar, el rey Carlos está quemando el miembro infectado para salvar el cuerpo de la monarquía. Él está diciendo al mundo que la corona pertenece al pueblo, no a los depredadores. La cronología de esta caída
ha sido una serie de explosiones calculadas. Comenzó el 15 de diciembre de 2025. Fue con la fecha límite para la citación de los registros de comunicación cifrada de Andrés. Escaló en enero de 2026. La publicación de las memorias de Paul Burrell, de Royal Insider, proporcionó el plano psicológico de los crímenes de Andrés. Y ha culminado hoy, 2 de marzo, con Andrés enfrentándose a un juez como ciudadano privado. Pero mientras Andrés se sienta hoy en esa sala de detención de alta seguridad, no está pensando en los títulos que perdió. Tampoco en las 30 habitaciones de Royal Lodge. Él está pensando en un fantasma de su pasado. Nuestras fuentes confirman que un solo documento fue recuperado recientemente de una caja fuerte de alta seguridad en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esta caja fuerte se creía vacía después de la muerte de Jeffrey Epstein. Este documento contiene la firma de Andrés junto a una fecha en 2001. Es una fecha que no coincide con su coartada de Pizza Express. Es una fecha que lo ubica exactamente donde juró bajo juramento que nunca estuvo. El personal ha hablado. El rey ha actuado. La policía tiene las esposas. Pero mientras los primeros testigos suben al estrado, el verdadero temor dentro del palacio no es lo que hizo Andrés. Es quién más estaba en la habitación cuando lo hizo. Andrés siempre ha dicho que protegería a la familia. Pero un hombre que enfrenta una cadena perpetua tiene muy pocas razones para guardar silencio. La pregunta no es si Andrés caerá. Es a quien arrastrará consigo al caer. ¿Está Carlos sacrificando a su hermano por justicia? ¿O lo está lanzando a los lobos para ocultar su propia implicación en los negocios de la familia York? El juicio acaba de comenzar, y la evidencia más peligrosa aún no ha sido leída. Quédense con nosotros. La próxima actualización cambiará todo lo que creían saber sobre el rey. Esto es Noticia de Última Hora, y apenas estamos empezando.